La página 88 y la 89 se me perdieron. O sea que cualquier cosa en ese momento. ¿Te imaginas una predicación de 88 páginas? Dios le bendiga. Qué bueno que estamos aquí congregados con el propósito de reconocer una vez más lo que todo el mundo cristiano celebra hoy, la resurrección de Cristo. Yo por eso, en esta mañana, quiero unirme a todo el mundo cristiano para hablar del hecho más trascendental que ha sucedido en la historia de la humanidad. Quiero decirle que en la historia de la humanidad, en ninguna otra parte podemos encontrar un hecho tan poderoso y de tanta trascendencia. Si pudiéramos hacer ejercicio de nuestra memoria y pudiéramos ver hacia atrás y en los libros, hechos que han impactado la humanidad, solamente hay un hecho que la impactó por toda la eternidad y que no tuvo ningún tipo de antecedente ni lo tendrá: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tan trascendental fue este hecho que aún la historia tuvo que dividirse. Por eso es que al día de hoy todos contamos la fecha como antes y después de Cristo. ¿Y saben qué? No importa si una persona es budista, si es cristiano, si no lo es, si es ateo. La misma fecha, día por día, le acordará que un día Cristo vino, murió y resucitó, venciendo de manera triunfal la muerte y su aguijón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero basarme en una porción de la palabra para que hablemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa porción se encuentra en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y los versos del 1 al 12. Evangelio según Lucas, capítulo 24, del 1 al 12, dice como sigue. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas de pie, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecían locura de palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a la casa, maravillándose de todo lo que había sucedido. Tomemos un momentito para orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre todopoderoso, te damos toda la gloria, Señor, por tus maravillas, Señor, por tus portentos. Gracias porque tú resucitaste a tu Hijo, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, el cual con su resurrección nos ha dado vida a nosotros también. Toma este tiempo, Padre, porque es para ti. Toma control de toda palabra que se vaya a decir y prepara nuestros corazones para poder atender y poder poner en práctica estas palabras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La resurrección de Cristo es un tema muy importante, y por tal razón en mi corazón yo he tenido el deseo de que aquí todos salgamos con una convicción muy clara de lo que esto significa. Una convicción que nos lleve a gozarnos en esta gloriosa verdad y sobre todo a compartirla con aquellos que se pierden. La resurrección de Cristo es el eje central del Evangelio.
Pues sin la resurrección de Cristo, vana sería nuestra fe. Vayamos de un prontito a la primera carta a los Corintios, en el versículo 15, en el capítulo 17. Primera a los Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados y eso lo sabemos, pero ¿cuál es la certeza de que ese sacrificio haya sido aceptado? La certeza es que Cristo resucitó. El hecho de que Él resucitara implica que Él es Dios. Implica también, como les dije, que su sacrificio fue acepto y que un día nosotros vamos a resucitar con Él porque ya Él lo hizo. Sin embargo, este tema de la resurrección es algo que solamente pertenece al cristianismo. Tenemos muchas religiones, muchos profetas, donde la resurrección es un gran ausente. Por ejemplo, tenemos los budistas. Ellos tienen la tumba de Buda, donde ellos van ¿a qué? A adorarle. ¿Se imaginan adorando a un muerto? Aunque no tiene mucho sentido. Lo mismo pasa con Mahoma. Mahoma tiene su tumba, donde están sus restos, y ahí sus seguidores van a adorarle. Inclusive, el gran patriarca Abraham, hace más de 4,000 años que su tumba está preservada muy cuidadosamente, según la costumbre, en una mezquita islámica al sur de Israel. Y él, de hecho, nunca dijo que iba a resucitar. Él no lo iba a hacer. El judaísmo no pretende hablar de resurrección porque no lo conoce, son ausentes, pero nosotros sí. Nosotros sí creemos en un Cristo que dijo que iba a venir, iba a morir y iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué él hizo al tercer día? Resucitó. Yo por eso quiero compartirles unas evidencias que muestran cómo este hecho tan poderoso es indudablemente demostrable. Y por eso quiero que vayamos a nuestro bosquejo. Y en el primer punto, escribamos la primera verdad. La resurrección de Cristo es un hecho innegable. La resurrección de Cristo es un hecho innegable. ¿Pero por qué es innegable? Es innegable porque las pruebas así lo dicen. Tenemos pruebas sólidas que no pueden ser refutadas. Comenzando con los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que indican de manera muy detallada cómo pasó el evento. Al igual que podemos ver esta narración de la resurrección de Cristo en Hechos. Y todos apuntan a dos grandes evidencias. Y la primera que quiero que escriban en sus bosquejos es la tumba vacía. La tumba de nuestro Señor, al día de hoy y desde su resurrección, está vacía. Está vacía porque Él resucitó. Y esta es quizás la prueba más contundente sobre su resurrección y a la vez la más atacada. La que más encuentra opositores que por no creer en la verdad sobrenatural de Dios, prefieren aferrarse a la necedad y negar lo que es innegable. Algunos dicen que los discípulos sencillamente, entre comillas, robaron el cuerpo. Pareciera como muy fácil. Vayamos a Mateo 27, 65, 66, para ver qué tan fácil era robarse el cuerpo. El Evangelio de Mateo 27, los versículos 65 y 66, dicen lo siguiente. Y Pilato les dijo, esto es hablándole a los principales judíos, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, tenemos una tumba que está literalmente entre las rocas, que tiene una sola entrada y salida, que le ponen una piedra de no menos de 1 tonelada, se toman la molestia de sellarla, le ponen guardias de la posible armada, de la posiblemente mejor armada del mundo conocido, y algunos dicen que los judíos, los discípulos simplemente entraron y la robaron, como civiles, sin ninguna preparación militar, que de hecho estaban atemorizados, que se estaban escondiendo, pueden lograr
sobrepasar todas estas barreras para robar un cuerpo. Imposible, imposible. Por eso es que algunos que conocen la debilidad de esta teoría para refutar la resurrección de Cristo, prefieren irse por otro lado y dicen que simplemente se equivocaron de tumba. Esta está más interesante. O sea, una tumba que pertenecía a una persona que se nombra en la Biblia, José de Arimatea, que estaba nueva. Ellos dicen que tanto las mujeres se equivocaron, pero por ende también se equivocaron los discípulos. Pero también se equivocó el dueño de la tumba. Pero también se equivocaron los guardias que dijeron que de noche resucitó. Y por último se equivocaron los ángeles. Se equivocó todo el mundo. Entonces vayamos a ponderar si nos hace sentido saber que se equivocaron de tumba. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Todo esto se hace con un solo objetivo. Todas estas refutaciones, y es negar el hecho que es innegable. Ese hecho lo encontramos en muchas porciones de la Biblia, y en uno de los que más me gusta es en el libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 24, que dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, salgamos con una convicción. No había manera de que la muerte pudiera retener a nuestro Señor Jesús. Él es Dios. Él fue preparado de antemano para venir, morir y resucitar. Y nada en el mundo hubiese podido impedir que el cometido de Dios mismo se hubiese cumplido. Pero hay más evidencias. Ya hablamos de la tumba vacía, pero ¿y qué de los testimonios? Por eso quiero que pongamos en nuestros bosquejos como segunda evidencia los testimonios de sus apariciones. Como tienen lápiz, por favor vayan anotando por ahí el número 10. Pero no para que vayan a jugarlo algunos, no. Cuidado, no es para jugarlo. Al menos 10 veces se registra en la Biblia que nuestro Señor Jesús se apareció frente a las personas. Y primeramente lo hizo frente a las mujeres. Y aquí hay una connotación muy importante que les quiero compartir. Recordemos que la Biblia que tenemos acá, es la palabra de Dios. No es una palabra acomodada para llevar una doctrina. No es una palabra que se ha torcido para lograr un objetivo. Es la palabra de Dios. Y en tal sentido, miren cómo la Biblia, siendo la palabra de Dios sincera y honesta en todo lo que expresa, dice que las primeras personas que vieron al Señor Jesús fueron mujeres. ¿Qué implicación tiene esto? En la antigüedad, el testimonio de una mujer era más o menos como igual a cero. Era nulo. Si una persona hubiese querido levantar una revolución, lo último que usa para esto es mujeres. Hubiese usado hombres, quizá algún principal, pero esta es la palabra de Dios que no necesita ayuda de nada, simplemente contar la verdad que ha transformado la vida del mundo. Luego de aparecerse a las mujeres, se le aparece también a los discípulos, a los 11, en algunas ocasiones de manera parcial, a 4, a 3, de esa manera. Y en una ocasión muy particular, dice la Biblia que se le apareció a más de 500 testigos, a más de 500 hermanos. Y eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 6, que dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. De los cuales muchos viven aún. Hermanos, yo no sé si ustedes ven lo que yo veo aquí, pero yo veo a un Pablo retador. Pablo está defendiendo la resurrección de Cristo porque había un grupo que quería decir que él no había resucitado, o que si lo había hecho en espíritu, o sea, torciendo de una manera increíble. Y él está defendiendo, y uno de sus alegatos es decir: más de 500 personas lo han visto, algunos viven, ¿no lo creen? Pregúntenle. Eso es un reto. Eso es un reto que nadie pudo vencer porque era verdad. Porque Cristo sí resucitó y sí se le mostró a esas personas tal cual la Biblia lo dice. Y como todo en la vida, siempre vamos a encontrar personas que van a intentar refutar estas verdades. Por ejemplo, tenemos personas que dicen
que simplemente eso eran un tipo de alucinaciones que se hacían de manera intermitentes, esporádicas. Inclusive usan el término de alucinaciones colectivas. Interesante, hasta fino suena eso, alucinaciones colectivas. Un término que básicamente se usa para explicar las situaciones que no tienen explicación. Yo no puedo explicarlo, alucinaciones colectivas. Comieron de un hongo todito o algo así, qué sé yo. Fácil. El tema con esto es que las alucinaciones no se palpan y las alucinaciones no comen como Cristo comió. Ahí está el detalle. Miren esta porción del Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 24, y un poco más adelante en los versículos del 37 al 43. Dice así, Lucas 24 a partir del 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad bien mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hablamos de palpar, hablamos de comer. Yo no sé qué le pasa por su mente, hermano, pero cuando yo leo el capítulo 42 que dice, entonces le dieron pescado, parte de un pescado asado y un panal de miel, a mí me da deseo de comer pescado. Me pasó la predicación enteramente, estaba predicando. Mientras yo estudiaba y leía eso, me dio con comer pescado asado. Pero lo importante aquí es que ese pescado asado se lo comió el Señor Jesús como prueba de que Él sí resucitó y vino en carne a mostrarse para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Algunos otros que de una manera u otra van desvinculándose de estas refutaciones, pues ven la carencia también de negar, inclusive desde el punto de vista psicológico, que estas apariciones fueron reales y prefieren irse por otro lado. Esta también es muy interesante. Algunos dicen que los discípulos simplemente mintieron. Ellos simplemente se inventaron una mentira. Es como que Pedro, estaba al lado de Jacobo y le dice uno a otro, dime Jacobo, ¿cómo tú estás? Jacobo le dice, no, aquí, bien. ¿Y qué tú haces? No, yo nada. ¿Y tú? No, yo tampoco. Pues, ¿qué vamos a hacer? Inventemos una mentira. Ok. ¿Y cuál? Que Cristo resucitó. Pues también vamos a darle. ¿En serio? Eso no es verdad. No hay manera de que una persona en ese mundo conocido, en esa realidad, en ese momento político, hubiese deseado siquiera inventarse una mentira por las implicaciones que eso le iba a acarrear. No estamos hablando de esas mentiras que aparecen por las redes. Por ejemplo, Cantinflas. Todo el mundo sabe que a Cantinflas lo mataron como algunas 500 veces antes de morir. Juan Gabriel está vivo, según dicen una parte de los medios, que lo ven aquí, que lo ven allá. O quizás el audio que vimos en los tiempos atrás, cuando estaban las inundaciones, donde una persona muy defensora del pueblo decía que había una fisura en la presa Tavera y que por ahí se iba a ir todo el agua. ¿Lo recuerdan ese audio? ¿Y cuál es la implicación? O sea, quizás qué pena sufrieron estas personas. Ninguna. Ellos simplemente no tenían nada que hacer, querían buscar sonido, querían llamar la atención, querían hacer un juego aparentemente divertido para ellos, se inventan una mentira y la ponen a correr y la gente se alimenta de esa mentira, pero no es así aquí. Aquí estamos hablando de que este número de personas que vieron al Cristo resucitado no pudieron callar lo que vieron. Y fue tan fuerte ese fuego que tenían dentro que estuvieron dispuestos a ser masacrados, literalmente. Ellos estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Y podemos hacer un contraste muy grande entre una persona que miente por placer y una persona que está diciendo la verdad y dispuesto a sufrir por la convicción que tiene y que ha visto con sus ojos. Estas personas murieron por la verdad. Y yo les pregunto, ¿cuántos aquí estarían dispuestos a morir por una mentira? Nadie, honestamente. Y si alguien quiere levantar la mano, o sea, abiertamente puede hacerlo. Bueno, veo personas quizás que están haciendo así, pero eso no es levantar la mano, eso es otra cosa.
Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Inclusive por una verdad, pocos están dispuestos a morir. Pocos. Pero estas personas, su vida fueron impactadas por la verdad que vieron con sus propios ojos, y eso lo llevó a poder entregar sus vidas en pos de esa verdad que les fue entregada. Esto a la vez nos habla de una evidencia implícita que tenemos dentro de los testimonios, y es que Cristo transforma las vidas. Yo quisiera, solo un momentico, que aquí levantemos las manos a las personas que creemos firmemente que Cristo cambia las vidas. Yo lo creo. Asimismo lo creyeron estas personas, y por tal razón no tuvieron temor de pasar de su estado de temor, valga la redundancia, de escondite, hacia entregarse a ser masacrados por la verdad de Cristo. Y quiero que veamos un momentico el perfil de estos cristianos para que entendamos un poquito mejor de qué cambio estamos hablando. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 19, dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Ellos estaban cerrados, a puertas cerradas, y estaban con miedo. Ese es el perfil que nosotros vemos de los cristianos al principio, justo al morir Cristo en la cruz del Calvario. Y si somos un poquito más puntuales, podemos ver el caso de Pedro. Tenemos a un Pedro que le niega 3 veces, aún antes de Cristo morir. Él se estaba poniendo como en remojo, y no lo juzgo. Yo posiblemente lo hubiese negado quizá 15. O sea, ¿quién soy yo? Simplemente estoy marcando que él lo negó 3 veces. 3 veces. Y luego, ¿qué Pedro tenemos? Tenemos un Pedro precursor del evangelio, de la doctrina, y un Pedro que estuvo dispuesto a morir por ella. Y queda el caso de Pablo. Pablo es posiblemente un caso digno de estudiar de manera aparte, porque Pablo no era discípulo de Cristo al principio. Pablo es la persona que es uno de los principales judíos, con todo el respeto que un hombre podía desear y tener, y toda la posición, en todo el sentido de la palabra, que podía tener. El hombre estaba estable. Él era celoso de lo que creía, al punto que él inclusive era perseguidor de la iglesia. ¿Y qué le pasa? Se encuentra con Cristo de frente y su vida es transformada. Pasa de ser perseguidor a entregar su vida por el evangelio, de perseguidor a perseguido. Por eso yo les aseguro hoy que Cristo transforma las vidas. Una segunda verdad que les quiero compartir sobre la resurrección es que la resurrección de Cristo muestra el actuar poderoso de Dios. Dice el versículo 6 de la porción que seleccionamos en la parte A: no está aquí, sino que ha resucitado. En algunas versiones un poquito más cercanas al original dice le ha resucitado, hablando de la operación del poder de Dios. Dios le resucitó de los muertos. Dios levantó al Hijo de los muertos, y se necesitó una sola cosa para eso: poder. Sin poder era imposible levantarlo. Dice Efesios 1, el 19 y el 20 lo siguiente: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, como les comentaba al principio, hizo un punto de referencia en toda la humanidad. Hizo un antes y un después. Rompió el límite de la vida que nadie había roto. Este poder rompió una barrera que impedía el retorno y que lo impide de todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo?
Sencillo, tenemos un Dios imparable. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios sobrenatural que todo lo puede y que ese poder lo ha puesto a la disposición de nosotros a través de la resurrección de Cristo. Veamos alguna característica del poder de Dios. Es difícil que hablemos del poder de Dios si no podemos por lo menos compartir un poco de la palabra, porque la palabra de Dios habla mucho de su poder. Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, el 42, la parte A: pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Este brazo extendido implica poder. Salmos 136, del 4 al 6 dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y dice también en Crónicas, primer libro de Crónicas 29:11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Y finalmente, en Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de la que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese versículo podemos guardarlo, hermanos. Nosotros nos reunimos, y hago un paréntesis, para orar cada primer miércoles de cada mes. Y cuando le pedimos a Dios, es bueno saber que Él es poderoso para hacer las cosas aún mucho más abundante de la que nosotros pedimos o entendemos. Esa es una muy bonita promesa. Dios no tiene límites, y la prueba máxima de esto es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo que fue prometida a todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús. El tercer punto que les quiero compartir es que la resurrección de Cristo nos trajo el propósito de Dios. Dice el versículo 7 de Lucas 24, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario que Él fuera entregado, era necesario que Él muriera, pero era necesario que Él resucitara. Y ese necesario nos trae a nosotros propósitos. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué Él debía morir? ¿Por qué Él debía resucitar? Lo primero que le puedo decir es que Él resucitó para que nuestra justificación sea cumplida. Dice Romanos en el capítulo 4, el versículo 26, el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios proveyó del sacrificio perfecto para que todas nuestras transgresiones fueran perdonadas. Y óigame algo muy claro, amigos que nos visitan, no hay otro medio. Se lo voy a decir una vez más, no hay otro medio. Solo a través de la muerte de Cristo Jesús nosotros podemos ser perdonados de nuestras transgresiones. Pero la muerte sola no bastaba, faltaba un sello que nos indicara que ese sacrificio era acepto ante el Padre, y ese sello es su resurrección. Ese sello que le decía a toda la humanidad que el Cristo resucitado, Dios mismo, se había levantado con poder para perdonarnos. Y vuelvo al versículo que le compartí al principio, en 1 Corintios 15:12, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Si nosotros no creyéramos que Cristo ha resucitado, nuestros pecados no serían perdonados, porque nosotros hemos cumplido nuestra justificación a través de la resurrección de Cristo.
Pero ¿para qué más murió Cristo y resucitó? Él resucitó para darnos vida. Pueden llenarlo en su bosquejo en la parte B. Para darnos vida, Él resucitó. Dice en la segunda carta a los Corintios, el 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Este es otro pasaje que podemos anotar y que podemos tener muy guardados en nuestros corazones. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Este pasaje nos asegura que nosotros vamos a resucitar, que un día nosotros vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Y la garantía sigue siendo la misma. ¿Cuál es la garantía? Que Cristo resucitó. Hay un tercer propósito que encontramos en la resurrección de Cristo. Y es que es para dar a Cristo por cabeza de la iglesia. Hay más propósitos, yo solamente quise compartirle 3. Para dar a Cristo por cabeza de la iglesia. Para eso nos vamos a apoyar en el libro de Efesios, capítulo 1, del 19 al 23, que dice lo siguiente. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Hermano, es una bendición ser parte de la iglesia, según la Biblia. Yo así lo creo. Es una bendición saber que nuestra cabeza es Cristo. Él va al frente y con Él la victoria. Y si nuestra cabeza tiene la victoria, ¿a quiénes más le pertenece la victoria? A nosotros también. Pero también hay responsabilidades con esto, porque también nos compete a nosotros el poder servirle, el poder obedecerle, el poder seguir todos sus mandamientos, para que nosotros podamos fungir como una iglesia como la iglesia que Él espera. Él ya es nuestra cabeza, Él ya nos prometió la victoria. Nosotros debemos agradecer con nuestra obediencia ese beneficio que Él nos regala. Número 4, quiero compartir que la resurrección de Cristo es una promesa cumplida. Dice en el versículo 6, a partir de la parte B, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Una promesa cumplida. Les quiero decir que la resurrección de Cristo fue todo un boom para los que hemos sido transformados, pero también para otras personas que han intentado duplicar esto con los resultados que ustedes ya conocen. Algunos han dicho que van a resucitar, algunos han dicho que van a hacer tal o cual cosa, ya por el referéndum de Cristo, pero nadie lo ha logrado. Cristo, sin embargo, había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Todas las bases se iban preparando para este gran hecho. Y Él mismo se anunció diciendo que iba a morir y que iba a resucitar. Y cuando el tiempo fue cumplido, ¿qué hizo Él? Resucitó. Y les quiero decir que si Dios dijo, Dios hará. Y eso lo vemos en esta parte de la Biblia, en Números 23, 19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Dios dijo, Dios hará. Podemos estar confiados en esa palabra. Él es fiel. Él es fiel.
Por último, les quiero decir que la resurrección de Cristo es una buena noticia. ¿Cuántos lo creen? ¿Podríamos encontrar una mejor noticia que esta? No la hay. Dice Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás, y a todos los demás. Ahí comenzó a propagarse el evangelio. Ahí comenzaron las buenas nuevas. Ustedes se imaginan, estas mujeres y estos discípulos prácticamente se estaban derrumbando. Ellos venían del lado del maestro, teniendo vivencias, compartiendo milagros. El mismo Señor Jesús compartiéndole conocimiento, dándole promesa. Y de pronto, por el desconocimiento de ellos, todo se ve como que se viene abajo. Ya nuestro líder se va, murió. Y todo comienza como a derrumbarse. Y ahí entra la gloriosa resurrección de Cristo. Él resucita y se deja ver. Comienza a manifestarse entre sus discípulos para demostrarles que no todo se estaba acabando. Al contrario, estaba comenzando. Y todavía hoy eso sigue siendo una buena noticia. Y por eso podemos decir que es un motivo de gozo para el creyente. Y lo pueden llenar en su bosquejo. Es un motivo de gozo para el creyente. Tal como les dije al principio, la resurrección de Cristo nos da la certeza de que Él es Dios. Pero también nos da la certeza de que su sacrificio fue aceptado ante el Padre para nuestro perdón, para el perdón de nuestro pecado. Y también nos da la certeza de que un día le veremos cara a cara. Pero eso también va afectando de manera positiva nuestra vida aquí en la tierra. Porque esa prueba de que Él venció la muerte es el principio de una vida de gozo. Es el principio de una vida de gozo al lado de aquel que pudo calmar la tempestad. Él no ha muerto, Él ha resucitado. Es el principio de la vida de gozo al lado de aquel que puede echar fuera demonios, de aquel que puede sanar las enfermedades, de aquel que puede cancelar la cuenta de pecado, de aquel que puede consolar los corazones, de aquel que nos puede traer paz a nuestros corazones. Esa es la resurrección que cambia nuestras vidas. Pero también puede cambiar la vida de aquel que no ha puesto su vida en Cristo Jesús. Y esa es la verdad que puede cambiar tu vida, amigo que nos visita. Podemos anotarlo ahí. Número 2, o B, la verdad que puede cambiar tu vida. Dice el libro de Hechos 4 en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no sé si de los amigos que nos visitan, habrán personas que han intentado buscar la salvación en algún lugar fuera de Cristo. Quizás en códigos de conductas, en restricciones, yo no hago esto, no hago aquello, en sacrificios, quizás lacerando la carne. Pero dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo por eso en esta mañana, mientras los hermanos oran, yo quiero extender esta invitación a los amigos que nos visitan. Si tú has llegado aquí con el mero conocimiento de que Cristo vino y resucitó, hoy puede ser un día en el cual tú puedes hacer ese conocimiento vivo en tu corazón. Hoy es un día en que tú puedes entregar tu vida para que Cristo la transforme, para que Cristo perdone tus pecados, así como me perdonó a mí, que no lo merecía. Y un día, solo por Él, solo por su gracia, por su muerte y por su resurrección, tú puedas verle cara a cara. Yo por eso te extiendo la invitación. Y si ahí donde tú estás sentado, Dios te está tocando a través de tu Santo Espíritu, no resistas, no lo resistas. Levanta tu mano y nosotros vamos a estar orando por ti. La puerta está abierta, el llamado es del Señor, Él lo hace. Y a nosotros solamente nos resta atender al llamado. Oremos. Padre eterno, Padre bueno, que moras en las alturas,
que resucitaste a tu Hijo tal como lo prometiste. Tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios sobrenatural. En ti todas las cosas se pueden hacer, en tu voluntad. Y nosotros a ti clamamos. Nosotros dependemos de ti. Te damos gracias, Señor, por el favor que tú nos has hecho con la salvación. Nosotros no la merecíamos, pero te damos gracias. Gracias porque esa resurrección de Cristo ha transformado, Señor, las vidas de los que son tus hijos y está disponible para todo aquel que quiera aceptarla. En el nombre de Jesús a ti oramos y te damos gracias. Amén.